Demet Özdemir, una de las actrices principales de la serie Eşref Rüya ve Aşk Hikayesi transmitida por Canal D, se convirtió en tendencia en las redes sociales con el personaje de Nisan que interpretó. Özdemir hizo declaraciones sinceras. Estoy muy emocionado, Eşref Rüya es una aventura emocionante. Esta es una diferencia que va más allá de mis sueños más locos. Özdemir, quien se presentará ante el público en el papel de Nisan, el joven músico que hace latir por primera vez el corazón de Eşref, habló sobre el personaje que interpreta de la siguiente manera: Nisan es una hermana mayor que vive con su hermano y trata de seguir el ritmo de la vida. Estaba teniendo sueños muy hermosos, lo que me ayudó a conectarme muy rápidamente con el personaje. La actriz, quien también habló sobre los sueños de Nisan, dijo: el mayor sueño de Nisan es ser cantante. Tiene un ideal ambicioso, escribir sus propias letras y cantar diferentes canciones. También quiere llevarse bien con su hermana, disfrutar de la vida y educarla. Su camino será un callejón sin salida, tanto en el amor como en la planificación profesional. Dijo. La película, producida por TIMSIB, una de las productoras líderes del sector, está producida por Timur Savse y Burek Sayar, dirigida por Uluk Bayraktar y escrita por Etem ZK y Lokman Merel, está producida por Timur Savse y Burek Sayar. En el tráiler recién lanzado de Eşref Rüya, que se prepara para encantar a su audiencia con una historia de amor que permanecerá en la mente de todos, Demet Özdemir canta You Are My Songs, y la música pertenece al maestro artista Metin Özulku. La exitosa actriz, que entró al estudio para la serie, ha cantado suficientes canciones como para ser incluidas en el álbum hasta ahora. Las canciones que Demet Özdemir, cuya voz ha sido muy elogiada, cantará en la serie de televisión, Eşref Rüya, ya se han convertido en motivo de curiosidad. El elenco de Eşref Rüya incluye a Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Bushra Debeli, Ahmet Rifat Sungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Seren Benderlioglu, Ebrar Karabakan, Umut Karada, Can Terget, Akın Şenol, Şener Şabas, Ahmet YLDRM, Kerem Alp Kabul, Bartu Zeytinci, Gökçem Koban, Volkan Uygun, Taylan Guldere, Feriha Eyüp Olu y Masit Cooper. Çağatay Ulusoy interpretará a Eşref, un hombre imprudente que tiene poder, dinero y todo, pero es prisionero de un amor cuyo nombre no conoce, mientras que Demet Özdemir aparecerá ante el público como Nisan, el joven músico que hace latir el corazón de Eşref por primera vez desde Rüya. La historia de Eşref y Nisan tocará los corazones de la audiencia y traerá una historia de amor largamente esperada a la pantalla después de muchos años. Eşref fue empujado al mundo del crimen debido a la soledad de ser huérfano a una edad temprana, y con el paso de los años adoptó una identidad que lideró el mundo criminal. Para él, los huérfanos son hermanos a quienes reemplaza su familia perdida. Sin embargo, esta familia continúa existiendo en medio del mundo criminal. Aunque Eşref carga con la pesada responsabilidad de ser el jefe de una organización secreta, su búsqueda de la paz, que siempre ha deseado, nunca termina. Abril aparecerá ante él en el momento menos esperado y lo arrastrará hacia un viento impredecible. El elenco de Eşref Rüya incluye a Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Bushra Debeli, Ahmet Rifat Sungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Seren Benderlioglu, Ebrar Karabakan, Umut Karada, Can Terget, Akın Şenol, Şener Şabas, Ahmet YLDRM, Kerem Alp Kabul, Bartu Zeytinci, Gökçem Koban, Volkan Uygun, Taylan Guldere, Feriha Eyüp. Eşref Rüya es una serie muy esperada escrita por Etem ZK, uno de mis nombres favoritos a quien tomo como ejemplo en su profesión, dirigida por Uluk Bayraktar, protagonizada por Çağatay Ulusoy y Demet Özdemir, y con muchos actores importantes. Ahora, cuando cuento así, el trabajo comienza unos ceros detrás del papel. Tengamos esto presente.
En segundo lugar, debemos tener en cuenta las palabras de Etem ZK, el guión no está escrito para contar la historia, sino para ocultarla. Ahora que tenemos esto en mente, pasemos a la primera parte. La serie comienza aproximadamente 4 años después. Vemos a Shref, que lucha solo en su mansión como Tony Montana, subir al coche de policía por última vez justo cuando la policía está a punto de llegar y perder la vida allí. También hay alguien hablando de Shref. El elemento de curiosidad atrae al espectador desde el principio. ¿Cuándo llegaremos al punto en que se diga que Shref murió y quién cuenta esta historia? Por supuesto, esto lo aprendimos en el episodio. Nota, me gustaron mucho los créditos. Ya sabes, los amigos y parientes cercanos de Shref, pero cuando vi que había 4 personas viviendo en una habitación pequeña como una sala de estar, más bien como una sala de estar, pensé, supongo que contarán la vieja historia, porque no lo esperaba en absoluto. Este es un invento sobre el que escribí a continuación. Sin embargo, esto debe considerarse en un contexto más amplio. ¿De dónde el caso es? Puede que este tema se haya tratado en el segundo episodio, pero no lo vi, así que si lo lees conociendo el evento, no habrá malos entendidos. No es justo que lo que se dice sea exactamente lo mismo que la verdad. Sin embargo, lo que se experimenta debe ser coherente con la realidad del mundo que se describe. Por eso tengo curiosidad de cómo se explicará esta situación de 4 personas en su propio mundo. Seamos realistas, este drama es una historia de amor y, si bien personalmente me encantan las buenas historias de amor, nada puede superar una historia de mafia. Cuando analizamos por primera vez el aspecto mafioso del incidente, vemos que la organización en la historia es una organización criminal llamada Yetimler, que es una de las más grandes, si no la más grande, en Turquía. Un personaje de la mafia y su historia no deben ser glorificados. Estoy hablando de esta serie de forma independiente. Aunque Shref Rüya ve esta situación positivamente en términos de cuidar a los huérfanos y reunirlos bajo una familia, en el otro centro de la situación están el nuevo jefe Sidem y Nisan del lado de la policía. En resumen, vemos que las buenas personas también tienen un lugar importante. Cuando no lo miramos desde una perspectiva personal, también vemos una lucha entre el bien y el mal. Si lo analizamos desde una perspectiva personal, vemos a Shref, un hombre de principios, y a Sidem, un comisario obsesionado con Shref. Lo que quiero decir es que el mal es mal, incluso si tiene principios positivos. Si es bueno, creo que es bueno a pesar de sus defectos. En el Día de los Huérfanos, vimos claramente el sistema de trabajo de la organización y quién es quién. Pero deberíamos haber visto el alcance de los enemigos de Shref desde el primer episodio. Entonces busqué un gran enemigo, aunque solo se mencionara su nombre. El mayor enemigo de Shref en este momento es la policía, pero no han podido atraparlo durante años. Kadir existe pero no puede dar ese poder. El líder tribal se convirtió en enemigo de Shref en el primer episodio. Espero haber podido transmitir lo que quería decir. Creo que la mejor parte de la serie es la historia de amor. Pero estoy enojado con vosotros, habitantes de Shref Rüya. Llevo días escuchando No puedo olvidarte. No puedo decir nada de algo que no sucedió, pero hay algo que no puedo olvidar. Pensé que lo había olvidado, pero me di cuenta de que no. Shref también me recordó que no debemos olvidar. ¿Por qué querrías olvidar cuando amar bien ya es una bendición? Ríndete, pero no lo olvides. No olvides que respirar tiene otro valor. Es como si Shref no pudiera respirar. Como un pez que necesita agua, como un león en una jaula. Si pudiera encontrar a Rüya, respiraría profundamente. Ellos reflejaron esto a la audiencia de una manera muy hermosa. Y no debemos olvidar que, como el nombre de la serie lo sugiere, él está persiguiendo un sueño, no importa lo que pase en la serie, todo se une aquí.
El tema de Sidem es en realidad el tema de una serie completamente diferente. Imagínese, una mujer policía se involucra con la mafia, se enamora del líder de la mafia y se obsesiona con él a pesar de haber sido expuesta. Me gustó la lucha de Sidem por atrapar a Esref. Además, la pregunta de qué le hizo Sidem Afra a la persona a la que lastimó fue una buena elección para reflejar lo gris del personaje,